Un saludo a todos. Esto es Hablemos de Los Ángeles con el Padre Fernando Cárdenas. El cardenal francés Gabriel María Garron decía que del demonio apenas se osa hablar de él. Sobre este tema, decía el cardenal, hay una especie de conspiración del silencio. Acerca de este punto, de la cuestión del demonio, hay una certeza por parte de la Iglesia que no se puede rechazar sin temeridad y que se apoya en una enseñanza constante, cuya fuente está en el Evangelio y más allá. La existencia, la naturaleza, la acción del demonio son unos temas profundamente misteriosos en los que la única actitud sensata es consentir con las afirmaciones de la fe sin pretender saber más de lo que la revelación ha tenido a bien decirnos. Reciban un cordial saludo. Soy el Padre Fernando Cárdenas. Les estoy hablando desde el foyer de Charité. Queremos hablar y de alguna manera, siguiendo las palabras de el cardenal Garron, romper esa conspiración del silencio que sobre el demonio, su existencia, su acción, su poder, hoy día pareciera que existe. Y lo queremos hacer basados en las enseñanzas de la Iglesia, en las afirmaciones de la fe y en lo que la revelación nos muestra. Por esa razón hemos iniciado una serie de programas dedicados al poder de los demonios. Ya comenzábamos en el programa de la semana pasada a hablar sobre esto y mencionábamos al Papa Pablo VI, que en una audiencia del noviembre de 1972 ponía de presente que el tema del demonio es uno de los temas más necesarios de tocar en estos momentos. Y lo decía en 1972. El demonio, ya lo hemos dicho, es una criatura, un ángel caído junto con los otros demonios que el Papa Juan Pablo II, y miren ustedes que la tradición en este aspecto pues ha sido recogida por varios papas, el Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, en fin, ha sido algo que no han entrado en esta conspiración del silencio. Y el Papa Juan Pablo II en una audiencia del 13 de agosto de 1986 afirma que la caída de los demonios, el pecado de los ángeles, viene a ser un rechazo a Dios, con el consiguiente estado de condena. Y este rechazo a Dios, dice Juan Pablo II, consiste en la libre elección hecha por aquellos espíritus creados, los cuales radical e irrevocablemente han rechazado a Dios y su reino, usurpando, miren la gravedad de esta rebeldía, usurpando sus derechos soberanos y tratando de trastornar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación.
Por esta razón, Pablo VI decía que el demonio es una criatura pervertida y pervertidora, porque quiere trastornar la economía de la salvación y el ordenamiento mismo de toda la creación. Basta ver todos estos intentos, estas ideologías que aparecen, que realmente uno dice, pero de dónde sacan estas ideas que no tienen ningún sustento en la razón, en la ciencia, en nada? Trastornar el ordenamiento mismo de toda la creación. Y Juan Pablo II nos menciona que esta decisión que tomaron los ángeles ha sido una decisión irrevocable y radical, de raíz, porque el demonio conocía, los ángeles caídos en general, conocían de mayor manera, de una mejor manera, el bien de Dios. Y nosotros no tenemos ese conocimiento que tienen los ángeles. Y aún conociendo de esta mejor manera el bien de Dios, la bondad de Dios, la rechazan. Es un rechazo al amor de Dios. Y el demonio quiere, dice Juan Pablo II, quiere trasplantar en el hombre la actitud de rivalidad, de insubordinación a Dios y su oposición a Dios, que ha venido a convertirse en la motivación de toda su existencia. Es decir, el demonio tiene un objetivo que ha hecho de su existencia, que es oponerse a Dios, ser el rival de Dios y trasplantar esta rivalidad, esta insubordinación, esta oposición a Dios al hombre. Y ese es el objetivo del demonio. ¿Y cómo viene a trasplantar esta actitud de rivalidad, de insubordinación, de oposición? Juan Pablo II, pues, nos va a hacer este recorrido. Es una maravilla. En el libro del Génesis se nos narra esta tentación. Génesis capítulo 3, versículo 5, donde el demonio se presenta como el más astuto y se dirige a la mujer. La mujer, Eva, tiene este diálogo con el demonio en el paraíso. Y el demonio no llega a decirle a Adán y Eva que Dios no existe. Porque si hubiera hecho esto el demonio, Adán y Eva se hubieran atacado la risa. Porque Adán y Eva sabían que Dios existe. Tenían los dones preternaturales. Y entonces el demonio, ¿qué es lo que viene a intentar hacer en este diálogo? Viene a sembrar la desconfianza de Dios. Una desconfianza que Juan Pablo II nos dice consiste
en que Dios no quiere satisfacer los deseos más profundos de nuestro corazón. Que Dios viene a ser un rival para nosotros. Y que Dios quiere tenernos sometidos y quiere vernos a nosotros insatisfechos en nuestros deseos más profundos. Y entonces Adán y Eva, al ver que Dios es un rival, al ver que Dios es celoso del hombre y que tienen unas necesidades, vienen a insubordinarse contra Dios y vienen a buscar ellos mismos satisfacer sus necesidades naturales. Y de ahí esta imagen que recoge el libro del Génesis del pecado original: comieron del fruto prohibido. Comer es una necesidad primaria, básica de todo ser humano. Pues si Dios no me lo quiere dar porque es celoso de mí, si Dios no me puede satisfacer mis deseos más profundos, mis deseos naturales, entonces yo mismo lo tengo que conseguir. Yo mismo lo tengo que hacer, cueste lo que cueste. Y esto insubordinándose, rebelándose contra Dios. Ahora, es interesante que el ataque del demonio va contra la mujer. En el libro del Apocalipsis encontramos a la serpiente, al demonio, atacando, esperando el fruto del vientre de la mujer para devorarlo. Es el vientre de la mujer. El ataque va contra el vientre de la mujer. Juan Pablo II, en la carta que le dirige a las mujeres, una carta preciosísima del año de 1995, él pedía en el año 1995 que se clarifique la plena verdad sobre la mujer, que se dé verdaderamente su debido relieve al genio de la mujer. Y dice Juan Pablo II, lo estoy citando textualmente, teniendo en cuenta no solo a las mujeres importantes y famosas del pasado o las contemporáneas, sino también a las sencillas que expresan su talento femenino en el servicio de los demás en lo ordinario de cada día. Y dice Juan Pablo II, es dándose a los otros en la vida diaria, como la mujer descubre la vocación profunda de su vida. Ella, que quizá más aún que el hombre, ve al hombre, porque lo ve con el corazón. Lo ve independientemente de los diversos sistemas ideológicos y políticos. Lo ve en su grandeza y en sus límites y trata de acercarse a él y serle de ayuda. De este modo, se realiza en la historia de la humanidad el plan fundamental del Creador e incesantemente viene a la luz en la variedad de vocaciones la belleza, no solamente física,
sino sobre todo espiritual, con que Dios ha dotado desde el principio a la criatura humana y especialmente a la mujer. El genio femenino, que se clarifique la plena verdad de la mujer. Porque estamos en un momento donde se quiere manipular a la mujer, donde se quiere anular este genio femenino y se quiere oscurecer esta mirada del corazón que tiene la mujer. Y por eso la mujer ha sido propuesta por Juan Pablo II como un ícono para toda la humanidad. Un ícono que nos muestra a toda la humanidad, hombres y mujeres, lo que es la actitud ante Dios. Aquí me pregunto yo, ¿será que la Iglesia, con esta hermosísima, noble y alta visión que tiene de la mujer, se puede decir que la Iglesia es machista o que no odia a las mujeres o que no le da la apertura a las mujeres? Me parece que no. Es algo hermoso. Es algo hermoso que viene a mostrar la dignidad altísima, nobilísima que tienen las mujeres. Y es que Juan Pablo II lo dice, y lo leo textualmente. Permitidme pues, queridas hermanas, que medite de nuevo con vosotras sobre la maravillosa página bíblica que presenta la creación del ser humano y que dice tanto sobre vuestra dignidad y misión en el mundo. Es necesario recorrer el camino pleno, dice Juan Pablo II, del respeto de la identidad femenina, que implica no solamente las denuncias de las discriminaciones, de las injusticias, sino también y sobre todo un eficaz e ilustrado proyecto de promoción que contemple todos los ámbitos de la vida femenina a partir de una renovada y universal toma de conciencia de la dignidad de la mujer. Mujer, sé consciente de tu misión, de tu dignidad. Toma conciencia. La mujer nos indica la actitud del hombre ante Dios. Y por eso cuando la mujer no asume esta misión, esta tarea, esta vocación, la humanidad queda desorientada. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso Juan Pablo II comienza a hablar basándose en el relato de la creación sobre la dignidad y la misión de la mujer en el mundo. Porque él dice que allí se encuentra el fundamento antropológico de la dignidad de la mujer. En Radio María hay tantas madres, esposas, mujeres trabajadoras, mujeres que nos muestran a nosotros este papel de la humanidad ante Dios.
Y a ustedes las invito a que busquen en el internet la carta de Juan Pablo II a las mujeres de 1995. Una carta hermosísima. Y allí entonces el demonio se dirige contra la mujer, porque es el más astuto. Y viene entonces, como lo leíamos, viene a tergiversar, a trastornar el ordenamiento mismo de toda la creación. Y no lo va a hacer con medios sutiles o medios, digámoslo así, pequeños, no. El demonio sabe dónde atacar y ataca a la mujer. Y ataca a la mujer. Y siembra la desconfianza en el corazón del hombre acerca de ese Dios Padre. Es un Dios Padre celoso de mí, es un Dios Padre que no quiere que yo salga adelante, es un Dios Padre que no puede satisfacer las necesidades más profundas de mi corazón, sino que viene a ser un obstáculo para mi vida, es un Dios Padre que viene a hacer la vida imposible. Y sembró esta desconfianza en el corazón. Y aquí podemos mirar, porque hemos titulado esta serie de programas como El poder de los demonios. Y podemos mirar que el demonio, los demonios, tienen un gran poder. San León, por ejemplo, San León Magno, escribe: el demonio sabe en quién debe encender la calumnia, en quién debe inculcar el veneno de la envidia, a quién debe adiestrar con la gula y a quién debe solicitar con la lujuria. Sabe quién puede ser turbado con la tristeza, quién seducido por la alegría, quién vencido por el temor, quién ganado por los falsos milagros. De cada uno estudia las inclinaciones y los efectos y encuentra el medio para hacer daño en donde es más débil. El demonio no pierde tiempo. El demonio, dice San Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y miren ustedes que el demonio nos ve. Dice San León Magno, de cada uno estudia las inclinaciones. Es un estudioso. Se sabe la Biblia perfectamente. Así tentó a nuestro Señor. Con la palabra de Dios. Es un atrevido. No tiene, digámoslo así, no tiene límites en su maldad. Ha perdido todo temor de Dios, toda reverencia. Viene a tentar hasta el Hijo de Dios. Y hay algo que volvemos a esta mirada de la mujer. Juan Pablo II nos pone presente. La mujer ve al hombre, pero con el corazón. El demonio ve al hombre es para acusarlo, para hacerlo caer, para alejarlo de Dios. ¿Qué diferencia? San Agustín va a decir, el demonio en la comida esconde el amo de la gula, en la generación la lujuria, en el trabajo la ociosidad, el aburrimiento en la oración, en la conversación la envidia, en la administración de los bienes la avaricia, en la corrección el ímpetu de la ira, en la orden el orgullo. Despierta en el alma malos pensamientos, pone en los labios malas palabras, mueve los miembros a acciones inicuas, levanta las manos de los asesinos para matar y quitar el don más grande que es la vida.
Si estamos despiertos, nos empuja al mal. Si dormimos, nos infecta con todo tipo de sueños. Arrastra a la irreflexión a los alegres y a la desesperación a los melancólicos. En general, todos los males que se cometen en el mundo derivan de su maldad. ¿Qué cosa es más perversa, más corrompida, más malvada que nuestro enemigo? San Antonio Abad. En la presencia de espíritus malignos se ven rostros melancólicos, nos asaltan pensamientos abominables, hacemos movimientos desordenados, el alma siente un temblor y se queda como entorpecida. Estos excitan el odio, el aburrimiento, la indignación, evocan las alegrías del mundo, despiertan el disgusto de haberlo abandonado, hacen sentir terror por la muerte, inflaman la concupiscencia, inculcan un incontrolable deseo por la riqueza, hacen que la virtud nos canse. Estos enervan al corazón. San Cipriano enseña el demonio llamado serpiente, porque como este animal se arrastra y se insinúa insensiblemente y esconde su avanzada para engañar, así grande es su astucia, así refinadas sus partes, que hace cambiar la noche por el día, el veneno con el remedio. Empuja a la disipación, so pretexto de una esperanza estéril, a la deserción de los mandamientos, aparentando que conducen a la fidelidad. Presenta al anticristo a nuestro culto como si fuera el verdadero Cristo. En fin, son varios los testimonios de santos, doctores de la Iglesia, acerca de este poder que tiene el demonio. Y hay que hablar de esto y hay que ser conscientes de esto para no entrar en, como mencionaba el cardenal Garrone, en esta conspiración del silencio sobre este tema del demonio. Y lo estamos haciendo de acuerdo a los pasajes bíblicos, de acuerdo a las enseñanzas de los papas, San León Magno, y de los doctores de la Iglesia, San Agustín, San Cipriano y otros. En el rezo de las completas, que es una oración que se reza al terminar el día, hay en una oración que se dice así: visitad, Señor, esta casa y rechazad lejos de ella al enemigo y sus tentaciones. Que vuestros ángeles santos tengan en ella su morada para resguardarnos en paz, y que vuestra bendición sea siempre con nosotros. Es decir, esta oración que lo pone la Iglesia en la oración oficial de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, nos la presenta la Iglesia como madre y maestra que es, para contrarrestar la acción del demonio sobre nosotros, sobre los hombres, y ha puesto la custodia a los ángeles. Dios habría podido lanzar a los ángeles rebeldes a la prisión del infierno para siempre. Después de que pecaron, después que se rebelaron, hubiera podido encarcelarlos, no permitirles que molestaran a la humanidad, pero prefirió dejarlos con una cierta libertad de acción. Y aquí hay algo realmente grande, un misterio que se ha llamado el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad. Es un misterio. Dios les ha dado cierta libertad, no una total libertad, para emplearlos en su servicio. Dios entonces utiliza
el poder de los demonios, su malicia para ejercitar la virtud de los hombres. Nada hay en el universo que Dios no haya incluido en sus planes. De una manera o de otra, toda cosa está al servicio de Dios. Nada escapa a su control. Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Es decir, todo es bueno, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Todo es bueno para aquellos que aman al Señor. De la malicia de los demonios, Dios saca un bien para nosotros, que es ejercitarnos en la virtud, crecer en la virtud. Vamos a continuar después de este espacio musical hablando de ese plan providencial de Dios en la acción del demonio. Ya regresamos después de este corte musical. Hemos dicho que los demonios tienen poder. Y es que, recordemos, tal como lo afirma la Iglesia, por el pecado de Adán y Eva, el demonio ha conquistado en cierta medida el dominio sobre el hombre. Es terrible, terrible. Y esto sobre todos los hombres, no sobre algunos, sobre los que no son católicos, no, sobre todos. Y esto ha sido una doctrina confesada por la Iglesia y enseñada por la Iglesia. Y por ejemplo, el Concilio de Trento ha confirmado esta enseñanza sobre el pecado original. Y es por esta razón que en el bautismo, por ejemplo, cuando se celebra un bautismo, se pide al bautizado que renuncie al demonio y a sus seducciones. ¿Por qué? Porque el demonio conquistó en cierta medida el dominio sobre el hombre. Y es un influjo que el demonio ejerce sobre el hombre y sobre las disposiciones del espíritu del hombre. Ya mencionábamos a San Agustín, a San León Magno, a San Antonio Abad, que nos hablan sobre sobre esta acción y este poder del demonio sobre la gula, la avaricia, la lujuria, en fin. San Girolamo, él por ejemplo dice, la astucia de Satanás se manifiesta principalmente al observar los lugares con menos defensa antes de atacar al hombre. Él, vuelvo y repito, no pierde tiempo. Él mira dónde estás bajo de defensas. Entonces, según el lenguaje de San Agustín, él sabe en quién poner la codicia, la envidia, la lujuria. San Juan Crisóstomo nos va a decir, el demonio no presenta nunca al hombre el pecado de modo descubierto, sino siempre disfrazado y camuflado. Es que leer la Sagrada Escritura, por ejemplo, el texto del pecado original, nos da una visión de lo que somos y de lo que hace el demonio. Vuelvo y repito, el demonio no llegó a decir, duden de Dios, renieguen de Dios. No, nos presenta el pecado disfrazado, camuflado. Y continúa San Juan Crisóstomo diciendo, no lo hace en un único asalto, sino que camina lentamente. Esto es interesante, lentamente. Por eso, mira, no hay ninguna acción que sea neutral. Que tú decides quedarte viendo televisión hasta las 10 de la noche o hasta las 12 de la noche.
eso tiene consecuencias. Que tú decides solamente por hoy, solo por hoy, solo por hoy, voy a fumar. Tiene consecuencias. No hay ninguna acción neutral. Y entonces, y esto es algo que todos nosotros hemos experimentado. Todos. Cuando comienza, no, entonces me gustó. Me gustó, entonces ya no fumo un cigarrillo, sino 2 cigarrillos. Y entonces se van bajando, digámoslo así, las alarmas de la conciencia, las alarmas de la sensibilidad moral. Y ya no veo malo que me quede hasta las 2 de la mañana viendo televisión y que al día siguiente me levante a las 12 del día. No. Ya es algo donde va lentamente, va lentamente. Ese ejemplo que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? Si se pone si se toma un sapo, una rana, y se mete en agua hirviendo, pues la rana va a saltar. Pero si se le pone y se va poco a poco, gradualmente, calentando el agua, subiéndole la temperatura, el agua, la rana, el sapo, se va a ir acostumbrando, se siente relajado, se siente bien, hasta que muere quemado. Y así hay que tener presente siempre las alarmas de la sensibilidad moral. Todo tiene una consecuencia. No hay nada neutral. Nada. Y el demonio va disfrazado y camuflado, camina lentamente, y continúo con San Juan Crisóstomo, se infiltra sin que lo vean en las endijas de la voluntad, hasta sumergir internamente la nave del alma. Para hacer caer en el pecado se esconde, porque su aspecto es horrible, y si se lo viera, todos huirían de él asustados, como se huye de un león devorador. Él oculta también la fealdad del pecado que es hijo de Satanás, generado con nuestro consentimiento. Es sucio, horrible como su padre. Creo que fue Santa Catalina de Siena. No estoy bien. Sí, creo que fue Santa Catalina de Siena, que ella vio un alma en estado de gracia. Y era hermosísima y bellísima, era divina. Que ella, Santa Catalina, se arrodilló. Y esta alma le dice, no soy Dios. El alma que no ha perdido el estado de gracia es hermosísima. En cambio, el alma que está en pecado repugna, sucio, horrible. El demonio da al pecado la apariencia y el nombre de dulzura. Es que es bueno. Es que esto me hace sentir bien. Es que esto me relaja. Es que esto me hace descansar, de felicidad. Ahora sí alcancé la felicidad. Es que antes no podía. De virtud. El rezar más, el trasnochar más, pero te vas a cansar. Satanás esconde el amo del pecado para que nos quedemos atrapados
y con esta aguja hiriente y mortal, mientras se gustan los placeres terrenales, nos quedamos envenenados. Es como la telaraña, ¿no? De la telaraña cuando lo atrapa uno, cuando atrapa una presa, un mosco, lo que sea, un insecto, lo enreda y lo enreda y lo enreda. Y entre más se mueve el insecto en la telaraña, más enredado queda. Más enredado queda. ¿Y esto cómo lo hace el demonio? Mediante el vicio. Poco a poco, insensiblemente, comienza con hacerle cometer culpas ligeras y luego lo arrastra poco a poco a las más graves. Es decir, el demonio va poco a poco bajando toda sensibilidad, donde, lo decía Pablo VI, hoy uno de los grandes problemas es que ya no se ve el pecado. Ya no se ve el pecado, ya no se es consciente del pecado. Eliminó toda la conciencia del pecado. Y esta es una de las acciones más terribles, adormecimiento de la conciencia. Porque el demonio se oculta. Por eso decimos que lo que se pone a la luz, cuando se pone algo a la luz, ya el demonio quedó derrotado. El demonio viene a ocultarse. Y dice Juan Pablo II, a ocultarse de forma profunda y eficaz. Y miren que Juan Pablo II casi que está retomando las mismas palabras de San Juan Crisóstomo. Pasa inadvertido. La habilidad de Satanás en el mundo es la de inducir a los hombres a negar su existencia, dice Juan Pablo II en la catequesis del 13 de agosto de 1986. Induce a los hombres a negar su existencia en nombre del racionalismo y de cualquier otro sistema de pensamiento que busca todas las escapatorias con tal de no admitir la obra del diablo. Pero todo lo que he dicho, que el demonio busca en quien sembrar la envidia, la lujuria, la gula, etc., no elimina la libre voluntad y la responsabilidad del hombre. No, y tampoco elimina ni frustra la acción redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo de San Lucas, capítulo 22, versículo 31, nuestro Señor le dice a Pedro: Simón, Satanás te ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Y es esto lo que pedimos en el Padre Nuestro, que nos libre del mal. En la traducción, en el latín, libéranos a malo, libéranos del malo. Después quedó traducido como líbranos del mal. Pero el sentido es el mismo. Pidiendo a Dios que nos libre de las insignias del maligno. Es dirigiéndonos al Padre con el Espíritu de Jesús, invocando su reino, que gritamos con la fuerza de la fe: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, es decir, del demonio, del maligno.
Haz, Señor, que no cedamos ante la infidelidad a la cual nos seduce aquel que ha sido infiel desde el principio. Es este el pedido que hacemos en cada Padre Nuestro. Por eso se ha dicho que el Padre Nuestro tiene este exorcismo. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Pero Dios nos ha dejado esta batalla contra nuestro enemigo. Y así lo dice San Pablo. Luchamos contra potestades, principados, espíritus del aire. Y de hecho, Satanás, recordemos, quiere decir adversario, enemigo. Y los demás ángeles que han caído, precisamente por su rebeldía. Y vemos entonces cómo la tradición, la Iglesia, nos enseña que esta acción diabólica afecta nuestra vida, afecta toda historia humana. El demonio está en el origen de la primera desgracia de la humanidad, que es el pecado original. Es el enemigo número 1, el tentador por excelencia. Y dice Pablo VI que es un ser oscuro y perturbador, que actúa con alevosa astucia. Es el enemigo oculto que siembra errores, infortunios en la historia humana y malos entendidos. Una de las acciones del demonio no es solamente, no pensemos que es esto que hay veces uno ve en las películas, que sí se da en algunos casos, en casos de exorcismo, de posesión, se da. Pero no pensemos que esta acción es tan, así, digámoslo así, tan vistosa o tan extraordinaria. Por ejemplo, recuerdo un caso del padre Gabriel Amort. Él en alguno de sus libros comenta el caso de un joven que no hacía nada. Simplemente se sentaba en el edificio, en las escaleras del edificio donde residía, donde vivía, y a la gente le causaba un malestar. Y era algo que venía a quitar paz, a sembrar en el ambiente como algo oscuro, perturbador. Y efectivamente este muchacho tenía una influencia del demonio. Porque el demonio puede venir a sembrar malos entendidos en las familias, en las comunidades, donde nos hace ver muchas veces cosas que no se dieron. Nos hace entender las cosas de una manera que no se dijeron o que el sentido era otro. Realmente por eso necesitamos esta ayuda de Dios para que nos libre del mal, para que nos libre de la acción del maligno. Estos malos entendidos, y por eso en todo hay que hablar con la verdad. No solamente ser sinceros, y creo que esta distinción es muy importante, no solamente ser sinceros, sino ser verdaderos. Bueno, fui sincero, le dije todo lo que le tenía que decir, está muy bien. Ahora, ¿por qué le dijiste todo lo que le tenías que decir? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Para ayudarlo?
para esclarecer algún aspecto, algún punto, o para hacerlo sentir mal, para hacerlo sentir culpable. No solamente hay que ser sinceros, sino también llegar a ser verdaderos. Vamos a continuar con esta serie de programas hablando sobre el poder del demonio, si Dios quiere, en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.